Y lo dicho, ¿no? La semana pasada estábamos atentos a lo que pasaba en el mercado cambiario minuto a minuto, la evolución del dólar, las consecuencias que eso podía traer para la Argentina. Y si hablamos de consecuencias, empezamos a observarlas, ¿no? Con los números de la pobreza, que arrojaron un crecimiento fuerte después de lo que fue un año marcado por la recesión, marcado por la inflación. Esta semana también seguimos mirando los números del dólar, pero también las consecuencias que tiene esa inflación, ¿no? Porque arrancamos con subas del precio de los combustibles, con incrementos en los productos que se ofrecen al consumidor, por ejemplo, los lácteos, productos de primera necesidad que están incrementándose en sus valores porque aumenta también todos los costos de la cadena de distribución. En definitiva, situaciones que afectan y mucho al hombre de a pie, aquel al que necesita de su poder adquisitivo para poder subsistir, para poder pasarla lo mejor posible, ¿no? Decía pobreza, decía inflación, decía que necesitamos encontrar soluciones. Y para ello nos proponemos hablar con alguien que sabe y mucho de la materia, y me refiero al diputado y ex viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que hoy nos visita. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, un gran gusto. Igualmente, muchas gracias. Y hacemos foco en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio que vos conocés muy bien, y cómo están atravesando estas circunstancias en las cuales me imagino que el incremento de la pobreza es probablemente donde más se empieza a observar en estos días, ¿no? Sí, absolutamente. En realidad lo que uno tiene que marcar es que hay una pobreza estructural, una pobreza que viene de largo en Argentina, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar, 3 generaciones, sí. Pero hay 2 cosas nuevas en los últimos tiempos. Uno es el tema del precio de los alimentos. En la medida que suben y suben permanentemente los alimentos, la pobreza aumenta. De hecho, hoy la pobreza es más alta que la que marcó el INDEC al 31 de diciembre, porque siguieron subiendo los alimentos todo el tiempo. En febrero tuvimos 5,7%. Hay una cosa de desacomodo fuerte con los alimentos, más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Riesgo alimentario, ha vuelto el hambre en Argentina. Es ahí un primer punto. A mi modo de ver, si nosotros no tomamos los 11 productos de la canasta básica y establecemos algún precio de referencia, regulación sobre los 11 productos de la canasta básica, la caída social no va a tener piso si no resolvemos eso. Después hay una segunda cuestión, y es que esta pobreza, además es una pobreza con endeudamiento familiar. Todo el mundo debe plata. Como no alcanza, como los costos fijos subieron tanto, las personas toman crédito al 180% de interés anual en la financiera de esquina, o patean las cuotas de la tarjeta, o van a otro crédito para tapar este y otro. Pobreza con endeudamiento familiar. Para mí lo que hay que encarar ya en la emergencia, más allá de los cambios estructurales, es tomar los 11 productos de la canasta básica, establecer un precio de referencia en serio, de verdad. El Estado tiene que tener una regulación sobre eso. Armar un sistema de crédito no bancario como tienen todos los países de América Latina, a tasas muy bajas, del 2 o 3% anual, fuera de los bancos, para desendeudar a las familias, para que tengan máquinas y herramientas, cuidar la industria textil donde trabajan mujeres y jóvenes, y en lo que haya de obra pública, lo que le queda a la obra pública del gobierno, hacerla muy obra pública, mano de obra intensiva, de pico y pala, para generar movimiento para los jóvenes. Yo creo que si hacemos esas 4 cosas, al menos le estaríamos poniendo hoy un piso a la crisis. Hablamos de atender la emergencia, en este caso con este tipo de medidas, y también hablamos de 3 generaciones, lo decías recién, que no alcanzaron la posibilidad de trabajar, ¿no? De poder tener el sustento en sus casas. Vos que lo observaste de cerca desde tu puesto en desarrollo social y que lo ves ahora como un dirigente político que camina a las calles, ¿cuál es la solución desde lo estructural para no volver a caer en estas situaciones de emergencia, ni a tener que pagar el fuego, sino en poder establecer un crecimiento hacia futuro que nos evite tener estos niveles de pobreza y estas dificultades para saber que la Argentina se repite casi como en un ciclo, ¿no? El próximo gobierno, para mí, lo primero que tiene que hacer es dar vuelta a la escuela secundaria. Nosotros con esta escuela secundaria no vamos a llevar a los jóvenes al siglo XXI. Hay que salir del modelo actual de 14 materias enciclopedistas, ir a un sistema dual, que en los últimos 2 años la escuela se vincule con el trabajo y vincular escuela y trabajo, y que alguien que está en la escuela pueda hacer pasantías o pueda trabajar. Eso, a quien le toque gobernar, así sea el próximo gobierno, lo primero que tiene que hacer es, si con esta escuela secundaria nosotros no vamos a dar chance a la entrada al mundo del trabajo ni a mejorar la situación social. Una segunda cuestión para mí es el sistema de crédito. Hoy el sistema de crédito, yo antes hablé del crédito no bancario, pero el sistema de crédito es generador de pobreza hoy. Rearmar un sistema de crédito razonable, subsidiar y cuidar a las pymes y a los pequeños comerciantes, cuidar las economías regionales, definir ¿qué hay que cuidar? La Argentina es 3 siglos a la vez. Es el siglo XXI, que está vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, la industria del software. Es el siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, o el gasista o el plomero. Y es el siglo XIX, un pibe sin secundaria completa, perdido en una esquina. Eso es el mercado laboral en Argentina. ¿Cómo definir que somos competitivos y ayudar? Y yo creo que ahí el gobierno orienta bien. Cómo cuidar la industria textil u otros sectores que son siglo XX y cómo hacer obra pública de pico y pala. Armar un esquema de ese estilo, rearmar el mercado laboral entendiendo los cambios es una cuestión central. Y para mí la otra clave hoy,
para empezar a modificar esta situación es cortar la venta de droga en los barrios. Porque a todo lo que estoy hablando, hay alguien que le va bien, que es el que vende droga, que tiene billete, que le va mejor, que termina dando crédito. Cortar la venta de droga en serio, crear una fuerza por fuera de la policía para cortar la venta de droga. Yo creo que esos son cambios estructurales que claramente tiene que hacerlo quien le toque gobernar la próxima etapa. Y si no los hacemos, nos vamos a seguir hundiendo cada vez un poco más. ¿Y es posible hacerlo desde solamente una fuerza gobernante o se necesita que finalmente se dé este proclamado pacto entre todos los sectores de la sociedad argentina para poder salir hacia adelante? No es posible hacerlo desde una sola fuerza gobernante. Lo que le pasa a este gobierno que tenía minoría en el Congreso, le va a pasar a los próximos 5 o 6 gobiernos de la Argentina, porque así está armado hoy el sistema político. Requiere de mucho consenso, de un pacto, consejo económico, social, el nombre que uno quiera ver. Tiene que haber algún sistema de acuerdo de precios y salarios, tiene que haber un esquema de definir claramente. Hay que armar una fuerza por fuera de la policía para cortar la venta de droga. Eso hay que sostenerlo y hay que hacerlo en serio. Hay que generar realmente otro sistema de crédito. Se hace con mucho consenso. Por eso a mí me parece que, en mi caso, quienes somos opositores, tenemos que bregar por una gran unidad opositora, con un programa común, amplio, al que le toque gobernar, aun si el propio gobierno siguiera en la próxima etapa, va a necesitar mucho consenso. Va a tener que rearmar el acuerdo con el Fondo Monetario, eso es evidente. Va a tener que rearmar un mercado laboral desacomodado, atender muchas presiones sociales. El próximo gobierno o gobierna con consenso o va a tratar de tapar el sol con las manos y no mucho más. Hablas de unidad opositora y ya estamos en el mes de abril, estamos ya a 5 meses de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y uno no encuentra todavía esa oposición unida, ¿no? Uno observa que, por ejemplo, en el peronismo, la gran fuerza que hoy tiene la oposición en la Argentina, hay divisiones todavía bien marcadas. ¿Y es posible llegar a ese grado de unidad que vos marcás? Hoy, claramente, si cerraran las listas hoy, habría 2 espacios distintos, es evidente. Mi impresión es que vamos a llegar a la unidad, en esencia porque yo creo que lo social define lo político y el nivel de conflicto social va a crecer. Inexorablemente va a crecer, pues se está desacomodando, hay un parate fuerte en la actividad económica. Con lo cual, yo siempre tengo la impresión de que las crisis sacan lo mejor en la Argentina. Que el sistema político está muy desarticulado, pero que frente a las crisis se asusta y se acomoda. Yo aspiro, ojalá se logre, que logremos un esquema de gran unidad opositora en el contexto de que gobernar va a ser difícil, en el medio de un contexto muy crítico en materia social, que seguramente tendrá 2 o 3 candidatos a presidente, 2 o 3 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y a través de una PASO, una primaria, la sociedad votando dirá: por acá. Hay que tener un programa común, seguramente distintas miradas, como tiene el Frente Amplio en Uruguay o la Concertación chilena, y la sociedad votando. La sociedad es más que la política hoy, votando dirá este o esta lidera y el resto tendrá que acompañar. ¿Vas a ser candidato en la provincia de Buenos Aires? Yo quiero ser candidato en ese esquema, quiero ser candidato a gobernador, en un esquema donde va a haber otros candidatos también. El próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo primero que tiene que hacer es dar vuelta a la escuela secundaria, eso estoy recontra convencido, lo tiene que hacer claramente. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país y tiene una secundaria agotada y tiene un sistema de salud agotado y tiene que cortar la venta de droga. Yo quiero ser un candidato que plantee buenas propuestas y buenas ideas en un contexto donde va a haber otros también. Pero me parece que si no hacemos las cosas bien y no nos juntamos como oposición, la sociedad nos va a pasar por arriba. La sociedad no solo está enojada con el gobierno, está enojada con toda la política, está realmente desenganchada, se rompió el contrato social, no le cree a nadie. Entonces tenemos que ser muy responsables y actuar en ese contexto si quisiera ser candidato a gobernador. Ahora, y con el kirchnerismo adentro hablabas de la unidad, ¿no? Pero marcás el disgusto de la sociedad. ¿Existe también ese disgusto hacia la gestión anterior? ¿Termina siendo una mochila a la hora de poder generar esa unidad? ¿O vos crees que eso puede pasar de largo en el marco de este clima de social complicado? No, que hay disgusto con la gestión anterior es muy evidente, que además hay un tema muy fuerte con el tema corrupción, es como muy claro de parte de la sociedad. Yo no veo cómo se puede armar una unidad de la oposición sin el kirchnerismo. Acá, hoy en la Argentina hay 2 identidades. El macrismo construyó una identidad, el que dice esto es lo que hay que hacer, o los últimos 70 años hubo un problema. El kirchnerismo construyó una identidad. Yo voy a una plaza de kirchnerismo, voy a un barrio de kirchnerismo, voy a una escuela y un pibe que es kirchnerista. No hay más identidades que esa. Hay candidatos, gente que habla, pero identidades solo esas 2. Para mí, a partir de esa identidad hay que construir algo mucho más grande, muy para adelante y no para atrás, pero no veo cómo se pueda construir una gran unidad opositora sin parte del kirchnerismo. Uno de los puntos que se le marcó a esta gestión es que a la hora de pensar en los planes sociales, se terminó ampliando la cantidad de planes sociales con la gestión de Mauricio Macri, contra lo que se esperaba, o por lo menos lo que se pensaba desde algunos sectores en el comienzo, que iba a retroceder en las políticas aplicadas por el gobierno kirchnerista. ¿Crees que ha sido una buena decisión? ¿Crees que hay que mantener esos planes, que hay que aumentarlos, que hay que retroceder en ese aspecto?
Que el gobierno extendió los planes sociales, eso está claro, como venían haciendo los gobiernos anteriores. A mí me parece que la política social está agotada, que lo que hay que hacer es articular empleo y plan social. No hay otra manera, hay que armar un esquema en general. Hay que ir saliendo paulatinamente de los planes sociales con un esquema de empalme, donde el que tiene un plan social pueda tomar un trabajo, tener el trabajo, sostenerse en el plan social un tiempo, cobrando el 100% los primeros 6 meses, después el 80%, después el 60%, hacer un empalme para armar una salida, que una parte es trabajo formal, otra parte es cooperativa y otra parte es cuentapropismo. Alguien que trabaja de garcista, de plomero. Hay que armar ese esquema y ir llevándolo adelante. Esa es la tarea que le toca a quien siga. Para eso tiene que moverse la economía interna, porque si no, no hay manera. Y para eso hay que rearmar todo el esquema de política social. La pobreza en la Argentina es un mecanismo doble. Alguien que tiene un plan social, además se changa, además es gasista, plomero, cose ropa en la casa. ¿Qué es lo que le pasa hoy? Se le cayó esto, trabaja un par de días por semana nada más. Y el plan social, aunque le aumentaron el monto, se le disparó el tema de los alimentos, entonces le queda más chico. Hoy está trabada, hoy hay más planes sociales y más pobreza, porque el plan social no alcanza, porque los alimentos se fueron muy por arriba y no hay complemento. Lo único que derrama en Argentina es la clase media, y entonces ahí hay un punto clave. Yo que soy alguien de clase media, se me rompe la cortina de mi casa y ando bien de plata, llamo a alguien para que la arregle. Si no, me pongo a arreglar yo la cortina y no derramo nada. Hoy la clase media no derrama nada. Entonces, armar un sistema con el tema de crédito no bancario, con el tema de cadenas productivas, sosteniendo la construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo, esos sectores que traccionan a la economía, pero llegan hasta la punta, hacen que un pibe arranque. Todo eso es lo que hay que encarar, y creo, o lo hace el próximo gobierno, o la Argentina va a ir a una cuarta generación de exclusión. Tiene 3 generaciones excluidas. El joven que es tercera generación ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Nosotros nos vamos a meter en una cuarta generación de exclusión si no hacemos un cambio grande. Esperemos que hagamos ese camino. Y gracias por acompañarnos hoy, Daniel. Gracias. Y ustedes, gracias por estar ahí. No se vayan, hacemos una pausa y enseguida continuamos con el programa.